Señoras y señores, el economista Javier Milei está en línea. Javier, buenas tardes. Sebastián te saluda aquí en Duplex. Gracias por atenderme y esperar estos minutitos. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Sebastián, un gusto hablar contigo. Bueno, ¿qué tal el cumpleaños? Fue muy divertido. Pero Hace fue, muy poco digamos, tiempo Javier el cumplió 22 años. fue el 22 de octubre y hicimos una fiesta libertaria en la Plaza Holanda, en la calle Oro y Libertador. Sí, señor. ¿Qué tal esa fiesta libertaria? Aparte, me imagino con la fuerza de la candidatura para lo que viene. Sí, la verdad que estuvo muy divertida. Se acercaron cerca de 4.000 personas. Es más, cuando tuve que hacer, yo cuando termino siempre hago selfies y básicamente había cola hasta Juan B. Justo, o sea, casi unas 4 cuadras o un poco más, y una cola gruesa, no una cola de... No una colita, Claro, no una no de colita de laucha, laburo. una cola pulentería, digamos. Claro. Una colita a lo Milei. Podrías meter, Javier, en un restaurante alguna vez, colita a lo Milei, y viene con de todo, ¿no? Sí, por él. ¿Por qué no? Bueno, pensamos todos los días en que alguien nos explique qué está pasando con la economía, porque pasamos pendularmente de un 195 del dólar, por ejemplo, a un 140, casi 150, después un 159, ahora 157, en este momento estoy hablando de Blue, que sigue escalando y está en 162, trepó 10 pesos, baja 30, sube 25, 12... o sea, hoy rompió con una racha de 12 ruedas consecutivas en baja. ¿Le puedes explicar a la gente qué está pasando con el tema economía y dólar? A ver, vamos por parte. Hay una cuestión que es la tendencia de largo plazo y otra que es la cuestión estrictamente coyuntural. En tendencia, el dólar es un precio más de la economía y lleva la dinámica que llevan todos los precios nominales de la economía. Esto quiere decir que viene regido por la misma premisa de que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Entonces, cuando vos incrementás la oferta y o cae la demanda, o pasan esas dos cosas a la vez, y además cae el nivel de actividad económica, el poder adquisitivo del peso tiene que caer. Y eso significa que todos los precios expresados en unidades monetarias tienen que subir, el dólar es un precio más y sigue esa dinámica. La realidad es que en estas últimas semanas no cambió nada respecto a los fundamentals que determinan el tipo de cambio. Por lo tanto, lo que habría que explicar es por qué bajó en estas últimas semanas. Bueno, eso pasó básicamente porque el contado con liqui, que es sobre el después sobre el precio que después se ordena en el resto de las transacciones y los precios, ¿qué es lo que sucede? Ese precio viene determinado por el precio de un título público en Buenos Aires, sí, que está expresado en pesos, dividido el mismo precio de ese bono en Nueva York, que está expresado en dólares. Y dividir el primero sobre el segundo te da el tipo de cambio implícito. Entonces, digo, ¿no? Porque si vos tenés lo que cuesta en pesos en Argentina, lo que cuesta en dólares en Estados Unidos, o sea, lo que está implícito parece bien es el tipo de cambio. Y de ahí sale el contado con liqui. Entonces, por ejemplo, cuando la gente se asusta y quiere irse, ¿qué hace? Compra, que es la forma legal de comprar dólares, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Comprás bonos en Argentina en pesos y los vendés en Nueva York en dólares. Entonces, eso hace que suba el precio en pesos en Argentina y que baje el precio en dólares en Estados Unidos, o sea, y eso hace que suba el contado con liqui, ese dólar. Ajá. ¿Qué estuvo pasando durante las últimas semanas? Básicamente, tanto ANSES como el Banco Central salieron a vender títulos públicos, ¿sí? Entonces, ¿qué? En el mercado local. Entonces, ¿qué pasaba? El precio en pesos no subía. O sea, de hecho lo estaban haciendo bajar, pero eso es absolutamente artificial. Ninguno de los fundamentos de la economía ha cambiado como para que
vos tuvieras un cambio en el tipo de cambio. ¿Y cuál es entonces, Javier? Estamos charlando con Javier Milei, economista, libertario, 100%. No jodas, ¿en serio? Para quien no le quedó claro. Y viva la libertad, carajo. Me mata cuando te despedís así, me pone... da- Bueno, ¿y cuál es el verdadero valor del tipo de cambio? ¿O es muy incierto y no lo hay? Y te quiero hacer una pregunta, dos en una, ¿no? Y por otro lado, ¿qué va a pasar? No sé qué va a pasar, pero digo, ¿qué opinión te merece la reunión del FMI cuando venga este viernes a las 11 de la mañana a reunirse con Sergio Massa? ¿Qué le va a decir Sergio Massa en representación de la Argentina al FMI? ¿Cuál va a ser la respuesta? A ver, vamos por partes. Lo primero, no hay ningún economista serio que te pueda decir cuál es el precio del dólar o cualquier precio de la economía como precio de equilibrio. Eso es un abuso de la matemática. O sea, mirá que yo he sido profesor de economía en matemática muchos años. O sea que, no es, digo, y si leen mis papers académicos están repletos de matemáticas, y hay algunos que tienen matemáticas, y esto no es un chiste, es verdad, tienen matemáticas hasta las conclusiones, ¿ok? Entonces, por favor no se rían porque es cierto. Pero lo peor de todo es que la matemática es un mecanismo para ordenar el pensamiento. Ahora, si vos pudieras determinar el vector de precios de equilibrio, yo te hago un comentario. La Unión Soviética hubiera podido hacer cálculo económico y no hubiera sido el fracaso estrepitoso que fue. ¿Ok? Es decir, no se puede hacer. Es decir, es una ficción, digamos, o si vos querés, es una forma de plantear un problema para entender las características del proceso subyacente, pero vos no tenés forma de saber cuáles son los precios correctos de la economía, salvo que todos los precios sean libres. Entonces, digamos, o sea, son los correctos porque son los que determinan los agentes en un proceso de interacción social, ¿sí? Digamos, pero si no, es imposible saberlo. Ese es el primer, y digamos, y además tampoco lo vas a saber para adelante, ¿no? O sea, porque cambian las preferencias y los precios van a ser distintos. Entonces, lo primero que te diría es, mira, aquellos economistas que dicen, no, porque este tipo de cambio es correcto, porque este tipo de cambio... Bueno, esos son todos unos chantas, son unos mentirosos. O sea, a ver, te hago un ejemplo con el chanta mentiroso, farsante de Álvarez Agis. Por ejemplo, hay un programa donde está el chanta ese en lo de Novarecio el año pasado y dice, nah, porque en 60 es altísimo. Vos podés tener el tipo de cambio en 60 sin controles, no necesita nada, porque además el Banco Central está gordo de reservas. ¿Dijo eso? Sí, te digo, anda a buscarlo, es un mano a mano que le hace Luis Novarecio en lo que era ese maravilloso programa que tenía Luis, que era Luis Novarecio Entrevista. Sí, sí. O sea, bueno, chantas como ese hay un montón, que digamos, o sea, no, es imposible hacerlo, porque vos para saber eso tendrías que saber no solo las preferencias de los individuos pasadas, presentes y futuras, sí, digamos, pero de todos los agentes de la economía, los que existen y los que están por nacer. Además deberías conocer la dotación de recursos iniciales, o sea, y además la tecnología presente y futura, o sea, digo, casi como que tendrías que manejar un nivel de información que tendrías que ser Dios. Claro, y el nivel de información que uno maneja a pie es menos uno en la escala de Richter. Javier, y el tema del FMI, ¿qué sabor te queda? Mira, a mí no me parece mal que lo fuera a ver a Massa al Fondo Monetario Internacional. Se supone que él es el presidente de la Cámara de Diputados y los diputados son los representantes del pueblo. El problema es que Argentina tiene una democracia fallida y que nada más lejos que la Cámara de Diputados represente a ¿Por qué decís democracia fallida? Argentina. Porque, primero, porque las instituciones de las repúblicas están viciadas. Es decir, vos sabés que
la construcción de la república tiene que ver justamente para evitar los vicios de, por ejemplo, vos podías tener la monarquía, pero ¿cuál era el problema de la monarquía? El tirano. Claro. ¿Sí? Entonces, digamos, la democracia tiene la figura del presidente. Después vos tenías la aristocracia, sí, que su equivalente es el Congreso. ¿Y cuál era el problema con la aristocracia? Que se vuelva una oligarquía, ¿sí? Entonces, digamos, la república, ¿qué hace? Combina la figura del monarca con la figura de la aristocracia, y para que haya un chequeo, ¿sí? un control, un chequeo, ¿sí? Aparece la justicia independiente. En Argentina la justicia no es independiente, sino mirá lo que dijo Carrió de Macri con respecto al gobierno anterior, y respecto a este ni que hablar, ¿no? Sí. Digo que salieron todos los amigos, más los 7.000 de batallón militante y todas esas cosas. No solo eso, sino que además, fíjate que el presidente está gobernando prácticamente sin el Congreso, con lo cual es tiránico, y claramente, digamos, los diputados y los senadores, los diputados claramente no representan al pueblo, sino mirá la mierda humana mal cagada, sorete, inmundo, asqueroso de Fernando Iglesias, que por ejemplo, sí, hoy me levanté suave. Sí, te veo que basura. Estás suavecito hoy, sí. Claro, porque por ejemplo, al margen de utilizar técnicas propias de los nazis, ¿no? Como Goebbels, que intentaba ridiculizar a los que pensaban distinto, y lo hacía con los liberales, y nos llamaba liberalotes, y todo ese tipo de cosas, y armaba falacias del espantapájaros, y escracha utilizando fotos y esas cosas, sino que además, en un momento, a los que nos hemos quejado por el tema de la presión fiscal, nos llama llora impuestos. Y eso es muy... ¿Llora impuestos? Llora impuestos. Ajá. Y eso es muy grave, porque es como que vos tengas a alguien que te está representando frente a tu empleador, por decirlo de alguna manera, va a ir a discutir tu salario, y cuando vuelve con una rebaja salarial. ¿Me comprendés? Sí. Vuelve con la derrota en la mano. No, pero él le propone a tu jefe bajarte el sueldo. Por eso, él ya sabe que va, que no te va a representar, que va a ir para atrás. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, cuando vos tenés un sorete así, digo, claramente ese poder está viciado. Y el problema es, bueno, pero esa mierda es uno solo. No, son todos iguales. ¿Me entendés? O sea, Carlos Heller es la misma mierda, Máximo Kirchner es la misma mierda. Digo, es más, cualquier legislador, ¿sí?, que haya propuesto aumentos de impuestos es un traidor al pueblo. Uh-huh. Bueno, estamos charlando con el economista Javier Milei, que por supuesto que ya anunció que va a militar en la política, junto a José Luis Espert, se va a presentar como diputado nacional para la capital federal. ¿Cómo te ves en la política? Porque estás tirando... ¿Te contesto con un eufemismo? No, contestame con un eufemismo primero y después con lo que quieras. Armando un gran revuelo. Bien. Me imagino que te... Quilombo marca cañón. Sí, ¿Viste? ¿Sabes qué? ¿Viste cuando están en las películas que te apunta con el láser? Sí. Lleno de puntitos, ¿viste? Pero Javier se la aguanta porque no tiene... dice lo que piense, me parece súper genuino eso, ¿no? Y hasta ahora todo lo que ha dicho básicamente se ha cumplido. ¿Cómo? No jodas, mirá la nota que hice anoche en Canal 9. La estuve mirando un rato. ¿Qué una que otra cosita. Dijiste por eso, ¿qué imagen tenés del todo de la República Argentina para empezar a cambiar ciertas cosas y empezar a marchar? No te digo distinto. ¿Qué se necesita, Javier? Mirá, la realidad es que lo que vos necesitás para que este país deje de ser un país decadente es que volvamos a abrazar las ideas de la libertad. Y el problema de abrazar las ideas de la libertad es que va en contra de los intereses de la oligarquía política. Entonces, ejemplo, si vos querés bajar los impuestos, va contra los intereses de un mierda como Fernando Iglesias.
¿Me comprendés? Porque él vive en el Estado. Digo, o digamos, o sea, un parásito como Bullrich, que toda su vida vivió en el Estado, o un parásito como Larreta, o un parásito como Vidal. Vidal nunca trabajó en su vida si no fuera en el Estado, ¿me entendés? O sea, hay gente que lleva toda una vida trabajando en el Estado. ¿Y cómo se hace para sacar al Estado, no te digo violentamente, de toda la asistencia que presta, sino paulatinamente como para, desde tu punto de vista e ideología, empezar a poder transformar eso que querés llevar adelante? Mira, o sea, producción genuina. La única forma que descubrió el mundo para hacer eso fue con crecimiento económico, que de hecho, para eso yo soy uno de los 5 especialistas en crecimiento económico del país. Sí, los otros, si querés te los nombres, son Korenberg, Rubini, el hijo de Carlos Rodríguez, Alejandro Rodríguez, y Víctor Elías, el tucumano. ¿Nunca te llamaron, Javier, para decirte, vení, Javier, danos una mano, participá desde acá, en otro gobierno, en algún momento, che, ¿cómo salimos de todo esto? Danos una mano, ¿o es inviable esa comunicación? No, es absolutamente inviable porque todas las propuestas que yo hago van contra el robo de los políticos. Vos fijate que cuando... ¿Los políticos roban? Sí, claro, obvio. Y vos fijate, el problema que tienen es que no pueden justificar el blanco, no les cierra el blanco. Es el eterno problema que tienen. ¿Me comprendés? De hecho, es muy interesante, hay un estudio del BID que muestra que la ineficiencia técnica de gasto público en América Latina es la peor, es la mayor, o sea, es el peor registro en el mundo, es 4,4% del PBI. Y Argentina tiene 7,2, y de ese 7,2, 5 puntos entran en una categoría que se llama filtraciones. ¿A qué te suena? Filtras y sí. Bueno. Y, va por Ajoba, ¿no? Pero sí, pero vamos, son 5 puntos del PBI. 5 es una locura. El Banco Central, esto es ahora, de último momento, va a importar de emergencia billetes de 1.000 pesos desde España para hacer frente al pico de demanda de dinero en papel, ¿no? De fin de año. Sí, digamos, o por todo lo que tienen que emitir para financiar el déficit fiscal de la última parte del año. O sea, pero eso es porque no quieren sincerar. ¿Qué es sincerar la economía hoy? ¿Qué hay que decir y qué hay que hacer? Mira, el problema es que Argentina lo que tiene que hacer, digamos, el primer día en largo plazo es hoy también, ¿no? O sea, y vos lo que tenés que hacer es arrancar con 3 reformas básicas, que es la reforma del Estado, para bajar el gasto público y que eso te permita bajar impuestos, ¿sí? Y esa baja del gasto público tiene que ser concentrada en lugares donde hay choreo, para no tener que estar tocando a los segmentos vulnerables de la población que, digamos, como consecuencia de la acción del Estado, digamos, están precarizados o tienen un mal pasar en la vida. Después necesitas hacer una reforma laboral hacia adelante, porque, digamos, no podés convivir en una situación donde ya hay más de 6 millones de trabajadores que trabajan en una situación absolutamente precarizada por las leyes laborales imbéciles que tenemos, que, digamos, no permiten crear trabajo. Y por otra parte, abrir la economía. Vos haciendo eso vas a tener que la economía argentina durante muchos años va a tener altas tasas de crecimiento, y eso te va a permitir hacer reformas de segunda y de tercera generación. En la reforma de segunda generación, por ejemplo, vos podrías meter la reforma del sistema previsional, que está quebrado, ¿sí?, pero sin que pierdan derechos los jubilados actuales. O podés ir por la reforma del sistema de coparticipación, que el cual debería ser eliminado, ¿sí? Entonces, y después ya tenés reformas de tercera generación, por ejemplo, como puede ser el tema de la reforma de la educación, la reforma del sistema electoral, la reforma del sistema de salud, ¿sí? Y, digamos, también abordar las cuestiones de seguridad. Seguro. Javier, te deseo lo mejor, gracias por atenderme y también por este rato. Esperemos que tengas un excelente fin de año y que nos vaya bien a todos. Muchísimas gracias e igualmente un placer la charla. Hasta luego. Gracias. Javier Milei, el economista Javier Milei, exactamente a las 4 de la tarde, hablando de todo, de economía, del sinceramiento, a la manera de Milei, claramente, ¿no?